Buenas tardes, soy José Enrique Fernández, miembro de la Junta de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Primero, disculpar a la doctora Ana Martínez, que era quien inicialmente iba a comoderar esta sesión, que por motivos laborales no ha podido hacerlo. Gracias por la asistencia en estas horas difíciles del día y bienvenidos al sexto webinar de la reunión virtual de la Sociedad Valenciana de Nefrología, cuyo título es El tratamiento actual de la hipercalemia, logros y asuntos pendientes. Agradecer desde la Sociedad Valenciana a los distintos colaboradores con la reunión y en particular a Vifor Pharma como patrocinador principal de este sexto webinar. Para mí es un lujo y me hace especial ilusión poder comoderar esta sesión junto con la doctora Sandra Beltrán y estoy seguro que la charla va a ser muy atractiva y muy útil desde el punto de vista práctico. Vale, gracias, doctor Fernández Nájera. Yo quisiera preguntar a la ponente de esta tarde. Es la doctora María Jesús Puchades, que es nefróloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Es también profesora asociada de la Universidad de Valencia y actualmente está al cargo de la unidad de hemodiálisis del Hospital Clínico y también lleva parte de la enfermedad renal crónica. Ella ha colaborado en la redacción del primer monográfico de la revista Nefrología, que se ha publicado recientemente, a finales del año pasado, sobre el manejo de la hiperpotasemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Y me consta además que la doctora Puchades tenía acceso a una plataforma de uso temprano que poseía el Hospital Clínico de Valencia para prescribir los nuevos quelantes del potasio un poco antes de su comercialización. Es decir, probablemente tenga mucha experiencia en el manejo de estos quelantes y nos venga bien esta charla para aprender todos de ella. Así que, Chus, cuando quieras puedes empezar con la charla. Vale. Bueno, pues muchas gracias a los dos y en primer lugar yo lo que quiero es agradecer la confianza de la Sociedad Valenciana de Nefrología depositada en mí para tratar este tema y por supuesto dar la enhorabuena a su junta directiva y a todos los que han hecho posible que a pesar de las circunstancias tan duras que nos ha tocado pasar, pues que esta reunión haya sido posible y hoy estemos por sexta vez, un jueves más, reunidos para poder hacer posible este congreso que hacemos todos los años, que por supuesto este año pues pasará a la historia. Bueno, sin más, bueno, efectivamente el título de la charla es Tratamiento actual de la hiperpotasemia, porque realmente los nefrólogos, que somos yo creo que los líderes en hiperpotasemia, por lo menos cuando hay una hiperpotasemia grave, a todos nos llaman desde las puertas de urgencias y debemos liderar este asunto. Habíamos asistido, o puedo decir que no habíamos asistido prácticamente nunca a una novedad terapéutica tan importante probablemente en nefrología y en concreto en el campo de la hiperpotasemia, como han sido los nuevos quelantes. Estábamos acostumbrados a tratar la hiperpotasemia aguda en puertas de urgencias y que en la hiperpotasemia crónica teníamos muy poquitas alternativas. Entonces, bueno, pues este es el guión que voy a seguir. La primera pregunta es un poco tonta, pero veréis que no es tan tonta que cuando consideramos hiperpotasemia, qué causas tiene, si es un asunto importante, su prevalencia, hablar, porque es inevitable hablar del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de cómo podemos controlar el potasio. Y por supuesto, en cómo controlar el potasio hablaremos de los nuevos quelantes de potasio y de qué evidencias clínicas hay hasta ahora, porque a diferencia de los quelantes anteriores, de los que teníamos ahora, pues existe una gran evidencia ya hay muchos estudios que los soportan. Y por último, me dejo esa coletilla de asuntos pendientes porque creo que queda algo por hacer o queda algo que probablemente pues tengamos que demostrar a la administración que se puede pautar estos fármacos de una manera más amplia. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo consideramos hiperpotasemia? Pues evidentemente hiperpotasemia, como su nombre indica, es un aumento de potasio en el suero y que todos tenemos claro que el intervalo deseado es entre 3,8 y 5 aproximadamente. Y bueno, la hiperpotasemia entonces sería a partir de 5, una moderada sería 5,5 y grave 6. Pero yo aquí lanzaría una pregunta y es ¿en qué nivel tomamos decisiones terapéuticas los nefrólogos fundamentalmente? A ver la audiencia que dice, ¿a qué nivel
Tú tomas una decisión tanto de dieta, de cambiar fármacos, retirar o poner un quelante. Creo que tenemos unos segundos para contestar y lo veis, ¿no?, en la pantalla. Vale, perfecto. Pues efectivamente, es el 5,5. Esto me alegra verlo porque aquí en la Comunidad Valenciana pues es igual al resto de... Hay ciertos estudios que demuestran que efectivamente 5,5 es la cifra en la cual tomamos decisiones. Hasta ahí aguantamos o intentamos hacer lo que podemos, pero en 5,5 coincidimos todos en que es una cifra clave para tomar una decisión. A ver si me pasa la diapositiva. Ahora. En el estudio de prevalencias tenemos esto, el corte, y digo que, como decía, no es muy fácil cuando te pones a mirar la prevalencia de la hiperpotasemia. No todo el mundo considera la hiperpotasemia en el mismo nivel, o sea, y de hecho los estudios de que muestran prevalencia hacen cortes muy, muy diferentes. Unos te muestran los datos a más de 5, otro a más de 5,1, otro a más de 5,5 y algunos a más de 6. Entonces, nosotros por suerte tenemos dos estudios grandes en nuestro entorno, el MEREN a nivel nacional y el PCR a nivel de la Comunidad Valenciana, en que mostraban en que el potasio de 5,5 o más estaba en el estadio 3 en torno a 9,8 y en el estadio 4 coinciden ambos estudios en que estaría en torno a algo más del 16%, casi un 17%. O sea, que es una cosa, la hiperpotasemia en nuestra población es un evento bastante frecuente. ¿Y qué pasa con la hiperpotasemia? Pues que, como todos sabemos, la hiperpotasemia aumenta la mortalidad. O sea, un evento de hiperpotasemia grave es un evento terriblemente grave, como su propio nombre indica, pero el tener el potasio elevado de forma crónica es también un predictor de mortalidad y además esta mortalidad aumenta conforme aumentan las comorbilidades, de manera que si coincide con diabetes, con insuficiencia cardíaca o diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, pues las posibilidades de mortalidad aumentan de forma muy significativa. De hecho, esto es un estudio, la verdad es que muy bonito, realizado en nuestro centro por cardiología, en el que observaban el pronóstico de los enfermos cuando se corrige, cuando se lleva a un nivel de normocaliemia en cualquier trastorno o alteración del potasio. Y observamos cómo cuando las alteraciones del potasio se corrigen y el paciente pasa a estar en normocaliemia, la supervivencia es de forma significativa, muy significativa, mayor. Pues bien, si repasamos un poquito las causas de hiperpotasemia, bueno, en primer lugar, lo dejo como descartar pseudo-hiperpotasemia, en realidad no es una hiperpotasemia, sino un deterioro de la muestra que se ha lisado de alguna manera una vez fuera y ha extraída la muestra y que por ello... Perdón. Y que por ello detectamos más potasio. El potasio es un ion intracelular fundamentalmente. Y por último, bueno, y para empezar, o bien una redistribución celular que, como comento, el potasio está fundamentalmente dentro de la célula. Cualquier mecanismo que altere este equilibrio puede aumentar el potasio. Después, un aumento de la ingesta por sales ricas en potasio, unas dietas ricas en potasio, o simplemente porque los pacientes toman suplementos de potasio, o lo que más nos atañe probablemente es la disminución de la excreción renal por descenso del filtrado glomerular o, como veréis, por cualquier circunstancia que disminuya o afecte a la aldosterona. Insuficiencia adrenal o hipoaldosteronismo hiporrenímico, como la acidosis tubular tipo 4, o procesos más extraños como la insensibilidad renal a la aldosterona y, fundamentalmente, el uso de fármacos que bloquean esta hormona. Fármacos inhibidores del eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. IECAS, ARA2 y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Bueno, hay otros tipos de fármacos como la heparina, cotrimoxazón y demás que sabemos que también producen por diferentes mecanismos, no voy a meter, aumento del potasio en sangre. ¿Qué podemos hacer? Bueno, corregir la acidosis en aquellos casos de acidosis, retirar fármacos beta bloqueantes,
Por supuesto, suplementar con insulina a aquellos pacientes que tienen un déficit de insulina o hacer una corrección de la lisis. En cuanto a la dieta, todos utilizamos esta herramienta, restricción de potasio en la dieta, pero lo pongo interrogante porque yo no sé si a vosotros os pasa o tenéis la misma sensación cuando recomendáis dieta baja en potasio, que estáis recomendándole al paciente que evite una serie de alimentos con un perfil cardiosaludable y que han demostrado muchos beneficios. Son alimentos ricos en potasio, pero ricos también en otra serie de elementos, como son vitaminas, más antioxidantes, fibra, que tienen muchos beneficios para la salud cardiovascular y la salud renal también. Entonces, pues muchas veces tienes esa sensación de que estás recomendando una dieta pues no muy cardiosaludable. Y de hecho, el Grupo Europeo de Nutrición recomendaba que hace relativamente poco y recomendaba que la dieta mediterránea, es decir, una dieta rica en fruta, en verdura, en legumbres, es la dieta de elección para los pacientes con enfermedad renal crónica. Menor carga de fósforo, un menor aporte de grasas saturadas, lo cual disminuye la mortalidad cardiovascular. Un mayor aporte de fibra, que no es baladí, porque disminuye el estreñimiento y disminuye también la absorción de toxinas urémicas. Mayor aporte de vitaminas y antioxidantes, como había comentado, por tanto, disminución del riesgo cardiovascular. Recientemente también el doctor Aleix Cases nos demostraba, bueno, en esta revisión, que también la recomiendo a todo el mundo porque es súper agradable y aporta muchos conceptos nuevos, el efecto beneficioso de la dieta vegetariana sobre la progresión en la enfermedad renal crónica. La verdad es que nos hemos pasado toda la vida recomendando dietas jugando con el fósforo, jugando con las proteínas, pero pocas veces hemos recomendado dietas vegetarianas y yo creo que el chip nos va a cambiar a lo largo del tiempo, sobre todo si tenemos herramientas para controlar el potasio. Las dietas vegetarianas han demostrado disminuir la presión sanguínea, por supuesto disminuir el aporte de carga ácida que tienen dietas basadas en proteínas animales, disminuir el fosfato, disminuir también el factor F23, disminuir toxinas urémicas y un gran aporte de fibra. Todo ello es posible con un aporte adecuado de proteínas y con un aporte adecuado. Todo eso sí, controlado y sabiendo muy bien lo que come el paciente y bien orientado desde un punto de vista nutricional. Bueno, pues ya he hablado de la dieta baja en potasio y bueno, ya nos centraríamos en la disminución de la excreción renal. Pues sí, es verdad que todos de vez en cuando utilizamos los diuréticos para hacer que el paciente elimine potasio, pero no siempre el diurético es la mejor opción. El diurético es buena opción si el paciente tiene un exceso de volumen, pero si no tiene un exceso de volumen, pues realmente lo que estás haciendo es disminuir el volumen de perfusión circulante eficaz para perfundir al riñón, o sea que realmente tampoco estás beneficiando demasiado. La segunda medida que todos adoptamos o adoptábamos y que probablemente tengamos que ir cambiando también es la retirada o disminución de los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina. Y me meto de nuevo también en este tema un poquito más porque vale la pena. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen, la CADOKIN, la guía NICE, son guías de nefrología, que no iniciemos estos fármacos si el potasio está por encima de 5. Y si el potasio está por encima de 5,5, que los retiremos o que disminuyamos dosis. Si está por encima de 6, directamente suspende. Las CADICO en concreto no dan recomendaciones. Bueno, pues sí, y es lo que hacemos o lo que es una inercia que tenemos todos, porque no queremos. Es bueno retirar estos fármacos. Pues son fármacos que desde hace más de 30 años han venido demostrándonos que tienen un efecto beneficioso sobre la salud cardiovascular enorme. ¿No? Ya hace 30 años que teníamos los resultados del HOP y del SOP en cardiología, donde los pacientes demostraban una disminución de mortalidad del 25, del 16% en pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Posteriormente vinieron los estudios con los ARA2, una disminución del 16% en insuficiencia cardíaca. Fundamentalmente en nuestro campo, pacientes con nefropatía diabética que disminuían el riesgo de mortalidad o de enfermedad, de alcanzar estadios terminales,
inicio de diálisis. Y los últimos más recientes son los estudios con los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, el RALS y el énfasis, que demuestran una disminución muy notable de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es más, este estudio es un estudio ya de hace unos años en población americana. Es un estudio retrospectivo donde ve qué pasa en aquellos pacientes que no alcanzan dosis máximas, o sea, en la barra azul más clara, dosis submáximas, o las amarillas, en aquellos pacientes que se tuvieron que suprimir estos fármacos, ve qué pasa con los eventos, si tienen efectos adversos o mortalidad. Y efectivamente son estos dos grupos, los que no alcanzan dosis máximas, los que tienen una mayor mortalidad independientemente de la comorbilidad que tengan, tanto en enfermedad renal crónica, fallo cardíaco o diabetes. Y este estudio es un estudio muy reciente en el que también es retrospectivo, evidentemente, pero se hace un propensity score macheados las muestras, o sea que a pesar de ser retrospectivo las muestras están macheadas y demás, con filtrado glomerular por debajo de 30 y observa qué pasa en cuanto a la mortalidad en los pacientes en los que se retira o en los pacientes en los que se continúa el tratamiento con inhibidores del eje. Se observa una disminución significativa de la mortalidad en aquellos pacientes o una mayor mortalidad en aquellos pacientes en que discontinuaron este fármaco. Mantener estos fármacos no es fácil porque nos aumenta el potasio. Entonces, ahora veremos si hay algunas soluciones. Hasta ahora teníamos las resinas. En España tenemos resincalcio, en otros países está comercializado como en vez de calcio sustituyen por sodio, pero nosotros estamos más acostumbrados al resincalcio. Y aquí lanzaría otra pregunta a la audiencia. ¿Qué porcentaje de pacientes crees que continúa tratamiento a la semana de pautar resincalcio? ¿Qué impresión tenéis? ¿Son vuestros pacientes muy cumplimentadores con el resincalcio? Esperamos unos segundos a ver. O sea, a ver, el 20%, jolín, sí, evidentemente deben de ser muy pocos, tenemos una impresión muy mala, sí, vaya tela, pues sí, efectivamente, es muy bajita, yo no diría del 20%, por lo menos cuando se hacen encuestas igual no hablan del 20%, pero este es un estudio americano donde decía que a la semana el 49%, un 50% de pacientes ya no está tomando las resinas. O sea, son medicamentos con muy mala tolerancia, son medicamentos con muy mala palatabilidad. Todos tenemos mucha experiencia con pacientes que han venido diciéndonos esto se lo toma usted, yo no me lo voy a tomar. Y además, añadido, es que son fármacos que surgieron al mercado, la alternativa que había hace 50 años y que surgieron sin unos avales de una seguridad y de eficacia. Hoy en día, para que un medicamento entre en el mercado, necesita pasar toda una serie de estudios y las agencias reguladoras de medicamentos son muy estrictas, tanto en eficacia y en seguridad. Aparte de que la tolerancia, evidentemente, es muy mala. Pues nosotros tuvimos una experiencia similar que publicamos, que llevamos al europeo hace 2 años con la aplicación Alumbra. La aplicación Alumbra de farmacia que nos permitía en nuestro departamento de 341.155 ciudadanos entonces hacer el seguimiento. Con la aplicación pudimos hacer el seguimiento del 51% de pacientes que tenían prescripción de resincalcio. ¿Y qué es lo que veíamos? Veíamos que eran 104 pacientes los que pudimos hacerse este seguimiento y había un descenso ya del 27% de los días pautados de tratamiento. Y es que directamente había un 20% de recetas que directamente ni se recogían, no se llegaban ni a sacar de farmacia. Otro aspecto muy importante es que la hiperpotasemia no es un evento aislado. El paciente, si mantiene sus circunstancias y mantiene su tratamiento, tiene muchas posibilidades de repetir la hiperpotasemia a lo largo de un año. En un estudio se veía cómo el 50% de pacientes que habían tenido un episodio de hiperpotasemia ese mismo año sufrirían 2 o más episodios.
O sea, que la hiperpotasemia es un problema crónico, ¿de acuerdo? Y estas resinas no están diseñadas en principio o no están pensadas para mantener tratamientos crónicos de forma prolongada en el tiempo, ¿de acuerdo? Y mucho menos diseñadas para permitir el tratamiento con fármacos con perfil cardio y nefroprotector como son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, pues a raíz de todo esto venimos a hablar hoy de que desde hace relativamente poco, bueno, desde septiembre de 2019, está comercializado en España Patiromer, con el nombre comercial de Ventasa. Pendiente de comercialización está también el ciclosilicato de circonio y sodio. Yo os voy a comentar estas dos moléculas porque la verdad es que son toda una novedad, como decía, a la que no asistíamos pues, desde hace muchísimo tiempo. El Patiromer es un polímero no absorbible, no se absorbe. Son unas microesferas que actúan a nivel del colon y que, debido a su tamaño, pues no pasan a la sangre. Y el ciclosilicato de circonio y sodio no es un polímero, es un cristal y es altamente selectivo. No es expandible, actúa a nivel de todo el tracto gastrointestinal y no se absorbe tampoco. Esta es una tabla comparativa de las diferentes quelantes comparados con el poliestirato sulfonato sódico, donde muestran las características principales que más o menos he ido comentando. Como característica a destacar en los dos fármacos nuevos es que son bastante rápidos en alcanzar su eficacia, su efecto. Lo veremos ahora en los ensayos clínicos, como muy pronto corrigen la hiperpotasemia. Destacar también que, como decía, el Patiromer no lleva sodio en su composición, sin embargo, el ciclosilicato de circonio y sodio sí que lleva un 10% de sodio en la molécula. Esto es una circunstancia que desde el laboratorio están muy pendientes de monitorizar y que veremos cómo en todos los ensayos siempre reportan la cantidad de pacientes que desarrollarían ¿de acuerdo? Porque es una cosa que sí que vigilan bastante. Otra peculiaridad es que en principio pueden interactuar con medicamentos y sería conveniente que se administren separados de otros medicamentos. Fundamentalmente, Patiromer interacciona fundamentalmente con tres, con levotiroxina, metformina y omeprazol. Hay estudios en marcha para ver esto, no se ha demostrado que interaccione con otro tipo de medicamentos, pero aún así se sigue aconsejando que se administre eso separado de otros fármacos. Así también el ciclosilicato también interacciona con aquellos o puede tener algún tipo de interacción con aquellos que alteran el pH gástrico. Y bueno, fundamentalmente que la tolerabilidad de ambos fármacos es son muy bien tolerados en comparación con sus antecesores. El Patiromer, a mí me han reportado algún paciente algún tipo de distensión abdominal y tal, pero en general muy poca cosa. Mientras que en el ciclosilicato, pues evidentemente no tenemos experiencia aquí en España porque no está comercializado, pero sí que están descritos en los ensayos, alguna molestia gastrointestinal también y fundamentalmente el tema del edema. Voy a comentar algunos de los estudios que me parecen a mí rápidamente, no me voy a meter mucho en cada uno de los estudios, pero algunos de los que a mí me han parecido más significativos de cada una de las moléculas, porque ya digo que tenemos esta evidencia, pues desde hace 5 años por ahí han ido saliendo poco a poco los estudios que avalan, la verdad, estos dos fármacos. Este es un estudio, voy a empezar con el ciclosilicato, este es un estudio de eficacia del ciclosilicato a 28 días y como veréis todos estos estudios tienen un perfil y un diseño muy parecido. La población es muy similar, un alto porcentaje de enfermedad renal crónica, fallo cardíaco, pacientes diabéticos, ¿vale? Y en concreto un 70% de pacientes tratados con inhibidores del eje. Y como veis, el diseño es siempre muy parecido. Una fase abierta primera, muy corta, de
1 o 2 días en los que es una fase de corrección. Evidentemente, la hiperpotasemia es una cosa grave y hay que corregirla rápidamente y aquí no se pueden hacer randomizaciones. Se hace la corrección y bueno, pues vemos cómo en pocas horas el fármaco consigue llevar a la normocaliemia pues al 98% de pacientes, lo cual es una cifra muy alta. Ya posteriormente, una vez corregido, se hace una fase de randomización. En este caso, a diferentes dosis, 5, 10 y 15 gramos, y vemos en las casillas amarillas, vemos el grado de eficacia a llevar la normocaliemia a los pacientes, vemos que en cualquier caso son eficacias muy elevadas, y en azul os he marcado el porcentaje de pacientes que desarrollaron edema. Bueno, que como veis, pues a mayor dosis, mayor porcentaje de pacientes, hasta un 14% con la dosis más alta. El siguiente estudio es un estudio también con el ciclosilicato a largo plazo, donde vemos que efectivamente es un tratamiento óptimo para mantener en el tiempo y que la dosis más habitual utilizada para el mantenimiento, en este caso, fueron de 5 y de 10 gramos. Por último, este es un estudio que tienen en diálisis, donde los pacientes llevaban 5 gramos al día y donde lo que se pretendía ver en esta población en concreto era con qué frecuencia o ver con cuántos pacientes eran capaces de llegar a un potasio entre 4 y 5 en el salto largo de diálisis, en 3 de las 4 diálisis de salto largo que contabilizaron consecutivas. Y vemos que frente a placebo, y vemos que el porcentaje de pacientes que alcanzan este objetivo pues es francamente superior. Bueno, voy a centrarme ahora en los estudios de patiromer. Son estudios, como comentaba, también bastante parecidos en cuanto a la población y en cuanto al diseño, ¿no? Población en enfermedad renal crónica, con un potasio entre 5,1 y 6,5 y con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La primera fase, estos sí que hacen una primera fase de corrección según el potasio basal, a una dosis o a otra, y aquí sí que es una dosis a cada 12 horas y después una fase de randomización a placebo o a continuar el mismo tratamiento que llevaban en la fase 1. Pues vemos que igualmente hay una corrección muy rápida del potasio y un mantenimiento en las 4 semanas posteriores de la normocaliemia, ¿de acuerdo? Y que esta corrección es, como se ve en esta gráfica de la derecha, pues es tanto mayor cuanto mayor es la dosis que llevan. También era cuanto mayor era el potasio que tenían en la basal. Como decía antes, la hiperpotasemia es un evento, no es un evento aislado, es un evento recurrente, sobre todo si las características del paciente no cambian. Entonces, vemos que el tiempo o la cantidad de pacientes que desarrollaron segundo episodio de hiperpotasemia aumentó de forma considerable en los pacientes que se quedaron en la fase 2 o en la fase B en el grupo placebo. Y esto probablemente, esta diapositiva, es una de las más interesantes, ¿no? en este estudio y probablemente la finalidad del estudio, ver, gracias a la resina, cuántos pacientes serán capaces de mantener la inhibición del fármaco nefroprotector y cardioprotector, de la inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona. Los pacientes que estaban tratados con el grupo de tratamiento, con el grupo de patiromer, llegaban a un 94%, o sea, un porcentaje altísimo, consiguieron mantener el tratamiento con estos fármacos nefroprotectores, mientras que en el grupo placebo se quedaron solamente en un 48%, lo cual da un gran valor a este fármaco. Este estudio es el Tourmaline, es un estudio posterior muy sencillo, también a 4 semanas, y un poco viene a demostrarnos que el patiromer no es preciso administrarlo con comidas o igualmente podemos administrar con las comidas. Quiero decir que no interfiere el alimento en su eficacia, es igualmente eficaz con comida o sin ella. Y por último, es un estudio bastante reciente, el estudio AMBER, y además es un estudio muy valiente, porque la población en concreto es una población con enfermedad renal crónica e hipertensión resistente. Es decir,
pacientes que llevan 3 o más fármacos para la tensión arterial que no consiguen llegar a lo que marcan las guías y a los cuales se recomienda, según guías, pues aumentar un 4.º fármaco que puede ser la espironolactona. En este caso es la espironolactona frente al placebo. Claro, son pacientes con un potasio entre 4,3 y 5,1, pero con un filtrado glomerular entre 25 y 45. Entonces, el objetivo del estudio es ver a las 12 semanas cuántos pacientes eran capaces de mantener la espironolactona del grupo placebo frente al grupo tratado con patiromer. Es decir, si el patiromer era suficientemente capaz de mantener el potasio a raya en pacientes con hipertensión resistente, tratados con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona y espironolactona. Pues efectivamente el fármaco era efectivo en este objetivo primario. Hasta el 86% de pacientes del grupo de patiromer fueron capaces o no desarrollaron una hiperpotasemia tal que tuvo que provocar la retirada del fármaco. ¿De acuerdo? Hasta un 86% frente a un 66% de los pacientes en el grupo de placebo. Y bueno, como ha comentado Sandra al principio, tuvimos la oportunidad de participar en una plataforma de uso temprano del fármaco. Nos dieron esa oportunidad y la verdad es que tenemos algo de experiencia acumulada. Este es el algoritmo que hemos venido usando y que recomiendan por ficha técnica y la verdad es que es muy sencillo. En principio, nosotros hemos empezado con una dosis de 8,4 gramos día. Pacientes más de 5, bueno, ya a criterio de cada uno. Pacientes con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Hemos empezado con una dosis es un sobre de 8,4 y lo fundamental con esto es hacer una monitorización muy cercana. Recomiendan en 48-72 horas, pues bueno, más o menos es lo que veníamos haciendo una vez iniciado el fármaco. Si el potasio no había alcanzado el objetivo que deseábamos, pues se podía aumentar la dosis. Aumentábamos la dosis. Yo, como experiencia previa, ya os digo que no he tenido necesidad de aumentar más allá de 16 gramos, a veces o 2 gramos o 2 sobres juntos o el sobre de 16,8 gramos, ¿de acuerdo? No he llegado nunca a la dosis máxima de 25 que marca aquí. No ha sido necesario. Si el paciente mantiene el potasio objetivo por debajo de 5 o por debajo del límite que tú consideres necesario, pues se mantiene la misma dosis de patiromer y si continúas, pues por lo menos haciendo una monitorización no tan cercana como una vez a la semana, pero por lo menos una vez al mes y luego posteriormente pues lo vas espaciando conforme vas cogiendo experiencia con cada paciente y con el fármaco. Y luego, cuando hablaba al principio de los logros pendientes, pues viene a raíz de que en julio se publicó el informe de posicionamiento terapéutico de patiromer. Es el informe que da la Agencia Española de Medicamentos y la verdad es que yo creo que nos quedamos todos un poco fríos porque la verdad es que salió con muchas restricciones, ¿no? Salía en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, que tuvieran insuficiencia cardíaca grado 3 y 4 de NIJA, con la hiperpotasemia, con tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en los que se considera imprescindible su continuación, y fracaso o intolerancia a resinas de intercambio iónico. Aparte, este fármaco solamente puede ser prescrito por especialistas que sean nefrólogos, cardiólogos o medicina interna. No pueden ser pautados, por ejemplo, por el médico de atención primaria. Es decir, estábamos un poco así, diciendo, no, pero ¿esto por qué? Tiene que cumplir todos estos requisitos y cuanto al menos propondría que la cosa fuera así, ¿no? Que fuera opcional, que fuera una ERCA que necesitara el inhibidor o que por lo menos te dejara algo de variabilidad, porque la verdad es que cumplan todos los criterios, pues sí, es verdad que todos tenemos muchos pacientes que cumplen esos criterios, pero también tenemos pacientes que se ven beneficiados del mantenimiento de los fármacos o simplemente pacientes con una tendencia a la hiperpotasemia de forma crónica. Y luego nos gustaría pues, que otros compañeros también implicados en el tratamiento de trastornos electrolitos y, por supuesto, los compañeros de atención primaria que están muy implicados en el seguimiento de muchos de nuestros pacientes, pues pudieran también pautarlos.
Bueno, pues estas son las conclusiones, ya he terminado. La hiperkaliemia afecta a un porcentaje elevado de pacientes con enfermedad renal crónica y se asocia a la presencia de comorbilidades, fundamentalmente insuficiencia cardíaca, diabetes y tratamiento con bloqueadores del sistema renin-angiotensina-aldosterona. Obliga en muchas ocasiones a suspender o reducir fármacos con perfil cardioprotector y nefroprotector, que las resinas tradicionales para la hiperkaliemia son especialmente mal toleradas, lo cual dificulta su adherencia y por tanto su efectividad, que nuevos fármacos como patiromer o ciclosilicato de zirconisodio presentan un buen perfil, tanto de eficacia y seguridad en el control de potasio a corto y largo plazo en los ensayos clínicos que se han llevado a cabo. Nuestra experiencia con patiromer hasta el momento es muy positiva, ha podido controlar el potasio, siempre siguiendo las características del informe de posicionamiento terapéutico que indica, pero que nos gustaría una revisión de las indicaciones que marca la Administración para la dispensación de este fármaco, que pudiera ser ampliado. Y bueno, sin más, yo creo que he terminado. Pasamos a las preguntas. Gracias, Chus. Animo, a ver, parece que hay una pregunta por aquí. Animo a la audiencia, nos comenta, supongo que será María del Socorro Jiménez, que cuáles serían las recomendaciones alimentarias a nuestros pacientes, sobre todo con aquellos que tienen el riesgo de hiperpotasemia. Claro. Bueno, pues las recomendaciones alimentarias de siempre es lo que comentaba. Siempre hemos hecho mucho hincapié en aquellos pacientes con potasio elevado, en que restringieran. Es muy clásico aquello de solamente coma pera o manzana, no puede comer otras frutas, no puede no comer naranjas. Nosotros precisamente estamos en la Comunidad Valenciana, somos famosos por nuestras naranjas, y nuestros pacientes, cuando les dices que no pueden comer naranjas, pues la verdad es que lo pasan francamente mal, porque aquí hay mucha tradición. Y fundamentalmente llevamos mucho tiempo restringiendo. Sí que existe cada vez más evidencia de que dietas basadas en legumbres, en fruta, verdura y demás están siendo beneficiosas. Esto ya lo sabíamos previamente para los enfermos con patología cardiovascular. O sea que tampoco nos tiene que sorprender que si algo era bueno para enfermos con patología cardiovascular, pues también sea bueno para pacientes con enfermedad renal crónica. Ahora, tenemos que ser conscientes de que son dietas ricas en potasio y que mientras no tengamos alternativas terapéuticas muy, muy buenas, pues tenemos que restringir esto. Bueno, todas las técnicas de cocción que sabemos y de preferir alimentos congelados que ya han llevado cierta pérdida de estos minerales y demás. Vale, doctora Puchades, nos preguntan también tema del manejo del IECA o ARA2 en situaciones de prediálisis muy avanzadas con filtrados bajitos, si es seguro dejar el IECA o ARA2 o tú consideras que es mejor añadir el quelante del potasio. Bueno, de eso podríamos hacer un congreso entero. O sea, no sé si voy a ser capaz de contestar a eso. Evidentemente nos toca jugar como si fuera un elefante haciendo malabarismo sobre una cuerda. O sea, jugamos con fármacos que sabemos que son muy buenos y que en alguna ocasión nos están comprometiendo mucho, ya no solamente que están inhibiendo la aldosterona y por tanto están bloqueando un sistema de eliminación de potasio, sino que nos están comprometiendo la presión de filtración, la presión de filtración a nivel renal. Pues cada caso probablemente tenemos que evaluarlo de una forma independiente. En aquellos pacientes en los que consideremos de que esa presión de filtración está siendo muy sacrificada por estos fármacos, pues en principio podríamos ir retirándolo y ver si realmente mejora la función renal. Y eso lo hemos hecho siempre. Cuando el problema es de potasio únicamente, existen hoy alternativas terapéuticas. Los ensayos clínicos, eso es lo que nos han dicho y ya tenemos que intentarlo nosotros. Y cuando es una situación de perfusión, pues sobre todo es que el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable y a veces hay que priorizar y restringir igual otros fármacos que no
aportan mayor beneficio en pro de otros fármacos que sí que aportan beneficio. Entonces, sí que hay que valorar cada paciente de forma individual y ver qué patología basal tiene. Otra pregunta que nos hace David Adames es en cuanto a la tolerancia, la tolerancia del fármaco respecto a los efectos secundarios que pueda tener a nivel gastrointestinal y si hay algún tipo de medida a la gente que los presente que pudiera aliviar esta sintomatología. Pues mira, como a nivel personal, mi experiencia propia, aparte de los ensayos, yo como he comentado, teníamos acceso y tenemos algunos pacientes que ya llevan tiempo con el fármaco. Y mira, una cosa que en cuanto a tolerancia, no es respuesta directa, pero mira, me llama mucho la atención que este fármaco viene el paciente pidiéndomelo, que se le ha terminado en las recetas, que se le han terminado. Esto no me ha pasado jamás con el Resin-Calcio. O sea, creo que se debe tolerar bien porque el fármaco, el paciente te pide que le repitas la receta porque se le ha terminado, como se le puede estar terminando otro tipo de fármaco. Esto ya me parece un dato significativo. ¿Qué me han contado los pacientes? Con la dosis de 16,8 sí que me contaban alguna distensión abdominal, gases y demás. Eso es lo que me han contado. No he visto hipomagnesemias significativas, no las he visto y poco más. Y lo único que eso sí que lo prescribo casi siempre a la hora de comer. No porque sea necesario que sea con las comidas, pero sí por el tema de que intente espaciarse con otros medicamentos para que no se arme el lío y ya está. Vale. Yo a nivel práctico te preguntaría, doctora Puchades, ¿crees que para los pacientes de peritoneal que tenéis con la unidad de cardiorrenal, ¿hay algún caso que os hayáis tenido hipopotasemia por este fármaco? Sandra, no tenemos experiencia con los pacientes. Precisamente cardiorrenal suelen tener el problema contrario de la hipopotasemia, como tú comentabas. O sea, son pacientes que aún tienen cierta función renal y que llevan el aporte de diálisis. Entonces, problemas de hiperpotasemia, o sea, no hemos tenido todavía ningún paciente que necesitara llevarlo. Hasta ahora no. Es que yo creo que con la diálisis se arrastra bastante potasio. Sí, en peritoneal no es un problema, desde luego. Bueno, también nos preguntan, vosotros que supongo que tenéis por todo el número de pacientes que habéis podido tratar, los pacientes octogenarios con insuficiencia cardíaca que llevan espironolactona, ¿has presentado alguna diapositiva? Sí. Y la experiencia que tenéis en ese tipo de pacientes, que la espironolactona siempre nos da un poco de cosas sobre todo, y vemos que muchos cardiólogos también lo pautan, la experiencia que tenéis con la asociación de patiromer en este perfil de paciente. Bueno, en principio, no he tenido inconvenientes, no he notado peor tolerancia o menos eficacia o algo. Precisamente el AMBER tiene un subanálisis de pacientes más mayores, pero lo que pasa es que hacen el corte en 65. Y claro, 65 nosotros nos parece un niño. Y bueno, los datos son muy favorables, incluso en población mayor, pero claro, mayor aquí el corte es de 65. Nosotros a nivel de pacientes octogenarios, que hay muchos octogenarios, no hemos tenido diferencias respecto a pacientes más jóvenes. La tolerancia ha sido buena y la espironolactona la hemos mantenido, no ha sido necesario bajarla. Vale. ¿Alguna pregunta más de la audiencia? No, parece que no. Vale. Chus, ¿asociáis algún laxante de entrada cuando pautas el patiromer? No. De entrada no, si no se quejan de estreñimiento. No lo he necesitado hasta el momento. No.
Vale. De hecho, sí que había un paciente que contaba todo lo contrario, no era diarrea, pero que le ayudaba a ir al baño, lo cual tampoco tiene mucha lógica porque tampoco se ha descrito diarrea ni nada de todo este efecto secundario, pero creo que era un caso aislado, nadie lo ha requerido hasta el momento. Y luego, a ver, enlazando una pregunta y con una duda que tengo yo, sobre todo nos preguntan acerca del coste del fármaco y del tratamiento, y yo enlazo con las restricciones que se pueden tener a la hora de la prescripción respecto a otras especialidades que ya lo has nombrado y respecto a que lo apruebe la inspección. Cuando tú haces una pauta o cuando tú lo pautas, las restricciones que pueden hacer desde las inspecciones, sobre todo a nivel ambulatorio, y los distintos especialistas y el coste, que también lo pregunta desde la audiencia. Pues sí, el coste, efectivamente, por desgracia, es un coste muy alto, es un coste alto, es un coste que bueno, si está financiado y el paciente puede tener una financiación completa, pues no lo tiene que asumir. Si no, es un coste elevado. La verdad es que eso tampoco es una cosa que siempre tenemos que asumir, que fármacos que salen como novedad terapéutica, pues se asignan precios pues que no son los que más nos gustan, la verdad. Comparado con las resinas, efectivamente, resinas clásicas, hay una diferencia abismal. Lo mismo nos ha pasado clásicamente con los quelantes del fósforo, que los quelantes cálcicos eran muchísimo más económicos que los quelantes no cálcicos. Y bueno, luego la evidencia va demostrando un efecto beneficioso y en eso quieres pensar bueno, que por lo menos estás haciéndose bien, pero efectivamente el coste es muy elevado. El coste es elevado y es una pena. Y luego, efectivamente, por ejemplo, habría que ampliar la posibilidad de los especialistas, en el caso de atención primaria, por ejemplo, pues para hacer una continuación de tratamiento, para que se manejaran también, porque no todo paciente que desarrolla una hiperpotasemia pues tiene una enfermedad renal crónica avanzada, tampoco es necesario. Hay muchos diabéticos que hacen la hiperpotasemia con mucha más antelación antes de perder tanta función renal. Y luego también desde el punto de vista de los centros de diálisis, pues los médicos de atención primaria hacen un papel imprescindible en cuanto a la prescripción de fármacos y hacen un papel importantísimo. Para nosotros los médicos de atención primaria son una prioridad. Entonces nos echan muchos cables. Entonces, pues claro, que ellos no tengan acceso a esto, pues la verdad es que es una pena, es una pena. Otra pregunta, otra Puchades, que nos hacen es que el Veltasa se ha aprobado para tratamiento de hiperpotasemia crónica, no como tratamiento agudo. Que si tenéis alguna experiencia en tratamiento agudo o incluso en enemas No está indicado para enemas, es una solución oral que tiene poco sabor y tal. No está indicado para en realidad no está indicado para tratamiento agudo, pero a ver, tiene una eficacia muy rápida, eso sí que es verdad. O sea que el tratamiento agudo de una hiperpotasemia grave hay que tratarlo en urgencias clásico, como toda la vida lo hemos hecho. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que estas hiperpotasemias, que igual no remites a urgencias, pero que las tratas desde la consulta, ahora tienes más herramientas terapéuticas. La hiperpotasemia grave, mayor de 6,5, esta hiperpotasemia la tienes que mandar a urgencias igualmente. O sea, tienes que ponerle pues, el protocolo que haya en cada centro, salbutamol, glucosa con insulina, bicarbonato y diurético para eliminar el potasio. Como tratamiento agudo, la verdad es que no, pero sí que es verdad que en hiperpotasemias moderadas tiene una corrección rápida, tiene una corrección de en un día, 2 días tienes el potasio ya corregido. Muy bien. Pues no veo yo, a ver, alguna pregunta más. Sí, hay un oyente que ha preguntado varias veces la misma pregunta. Sí. Doctora Puchades, como experta en hemodiálisis, que llevas la unidad, ¿qué experiencia tienes tú en el uso de IECA o ARA2 en pacientes anúricos? Pues el beneficio de estos fármacos van más allá de que el paciente sea de la enfermedad renal. El beneficio cardiovascular de estos fármacos es absolutamente demostrado. Si un paciente en hemodiálisis tiene el mismo derecho a recibir
un bloqueador del sistema renina-angiotensina para proteger su corazón y su sistema vascular, entonces, y su endotelio. Entonces, de hecho, probablemente es verdad que hay una inercia a que llegan a última fase de enfermedad renal crónica y por hacer todo lo posible por retrasar el inicio de diálisis, retiramos estos fármacos. Y muchos pacientes llegan a la diálisis restándole un fármaco que es beneficioso. Si el potasio está controlado, pues yo soy muy pro tratar con estos fármacos a los pacientes en diálisis, por supuesto. Sí, sobre todo. Con estas nuevas alternativas. Ahora es más fácil, además, pero bueno, si, aunque sea dosis bajas, también por la tensión arterial y demás, si el paciente tiene una cardiopatía de base, que suele tenerla, o tiene una insuficiencia cardíaca, que es raro el paciente que alcanza hemodiálisis y no tiene cierto grado de cardiopatía asociada, yo creo que no es un fármaco. Antes quitaría calcioantagonistas o alfa-bloqueantes que utilizamos en consulta ERCA para control de la tensión arterial, que una vez corregido hipervolemia y demás, en pacientes en hemodiálisis, pues no nos aportan mayor beneficio. Entonces yo abogaría por tratamiento con IECA-SARA2 en estos pacientes, sí. Hasta el final. Perfecto. Muy bien. Pues ya está, ¿no, Quique? Sí, yo creo que ya vale, no hay más preguntas. Finalizamos ya este webinar y os invitamos a asistir al siguiente webinar el jueves que viene, el jueves 18 de junio, que será de diálisis peritoneal en la Comunidad Valenciana, más allá del GASPE, una propuesta de trabajo. Y también proyecto ACERCA sobre las unidades de ERCA, que lo presentará el doctor Ramón Pons, el anterior lo presenta el doctor Javier Pérez Contreras. Os invito a participar el 18 de junio a esta misma hora, a las 4:30. Pues nada, agradecer también a la excelente presentación de Chus, que ha sido, como teníamos claro, muy práctica y muy útil, y la asistencia, que espero que haya sido pues, de vuestro agrado esta webinar. Un saludo. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Adiós.